y la misma cantidad de tiempo en obstetricia. Allá por el año 1986 salió el primer libro que se llamaba Así nacemos. Bárbaro. Les decía, el primer libro en coautoría con el doctor Papaño, que fue Así nacemos, fundamentos para un parto sin violencia. Así que, como ustedes ven, el tema de la no violencia en sala de partos, que ahora afortunadamente se está empezando a hablar bastante, lo venimos tratando desde hace muchísimos años, con muy poco éxito, por no decir nulo al principio, y bueno, el esfuerzo, a veces hay que esperarlo, pero vale la pena. Ruth me había citado hoy para que hablara sobre sala de partos. Yo encaré la charla de hoy desde 3 ángulos diferentes. No sé si el tiempo nos va a dar para hablar de estos 3 ángulos diferentes. El primero es qué le pasa al bebé en sala de partos. El segundo es qué le pasa a la mamá en sala de partos. Y el tercero es qué nos pasa a todos en sala de partos, es decir, a la mamá, al papá, al bebé y al equipo de salud. Porque el equipo de salud también está conformado por seres humanos, aunque a veces no parece, con sus sentimientos, sus emociones, que también entran en juego. Entonces, como en todo grupo humano, hay una interacción que va más allá de las palabras, sino que también se interaccionan emociones. Y es interesante ver cómo juega la interacción entre el paciente, manera en que habitualmente se llama la embarazada, que yo creo que se la llama así por ser muy paciente, porque en realidad no está enferma. El embarazo y el parto son hechos naturales. Sin embargo, en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, se la sigue llamando paciente, como si fuera una enfermedad. Ese sería el proyecto. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿De acuerdo? Bueno. Ustedes ven que allí dice la crisis del nacimiento y su potencial psicotraumático. ¿Ustedes saben el significado de la palabra crisis? Yo les digo, a mí no me gustan las clases académicas porque me aburro. Y creo que aburren a quien está escuchando también. Me gusta la interacción. Así que las voy a hacer trabajar. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo definirían la palabra crisis? Muy bien, muy bien. La palabra crisis podría tener un sinónimo que es cambio. Habitualmente, desde mi especialidad, que es la psicología, decimos, es un paréntesis entre un estado emocional en el que ya no estamos y otro estado emocional en el que vamos a estar. Los cambios no se producen de blanco a negro, hay un gris. El gris sería la crisis. O sea que en realidad los seres humanos vivimos de crisis en crisis. Lo que pasa es que algunas son muy importantes, las notamos, hacen un fuerte impacto en el psiquismo, y otras son leves y pasan prácticamente desapercibidas. Obviamente el momento del embarazo y el momento del parto es una de las crisis que notamos y sobre la cual hoy vamos a trabajar. Cuando estoy en la facultad muchas veces pregunto a las alumnas, ¿cuándo comienza la vida? Y para mi sorpresa muchas veces me contestan con el nacimiento. O cuando trabajo con los grupos de psicoprofilaxis con embarazadas y sus parejas y sus familias, también aparece la misma respuesta. Y en realidad la vida, ¿cuándo comienza? Con la concepción. Esto no significa que el embrión pueda ser considerado como sujeto vivo. Sí está vivo en cuanto a lo celular,
pero como sujeto, como individualidad, como subjetividad, que sería la palabra más apropiada, todavía no existe. ¿Mm? Y la vida termina, obviamente, con la muerte. ¿Qué es el nacimiento entonces? En el transcurso de nuestra vida biológica. Las dejé mudas. Es un acontecimiento. Es algo que nos pasa en el transcurso de nuestra vida. Es lo más importante que nos pasa en el transcurso de la vida, nacer. Pero no es nada más que eso, un acontecimiento, el mayor, pero un acontecimiento. Y es tan importante porque es el primer acontecimiento traumático que vamos a atravesar como individuos. Por lo tanto, va a dejar una huella muy profunda en nuestro cerebro más antiguo, que es el lugar donde están las emociones, que se llama cerebro límbico. Tan importante que cómo sea registrado lo que nos pasa en el momento de nacer, va a dejar como una especie de telón de fondo en el cual vamos a proyectar durante toda la vida el modo de angustiarnos. Fíjense si tiene importancia. Sin duda, un embarazo es un hecho sexual. Esto es una obviedad, pero ¿por qué lo remarco? Porque el parto también es un hecho sexual. Es decir, el comienzo de la vida empieza con la sexualidad de nuestros padres, en un coito fecundante. Pero ese coito fecundante es casi, les diría yo, accidental. ¿Por qué? Porque nuestros padres tienen una sexualidad que vienen desarrollando y llevando adelante. Entonces, esa sexualidad va a teñir la sexualidad del futuro individuo que va a estar en la panza. ¿Por qué? Es lo mismo el registro emocional de un embrión o de un feto cuya mamá ha sido violada y ha quedado embarazada, al de un bebé que sus padres han tenido un coito amoroso, placentero, con deseo de hijo. No es lo mismo. Y esta información llega a través de sustancias que la madre secreta en su sangre, que vienen del cerebro, que se llaman neurotransmisores, y que atraviesan la barrera placentaria. Es decir, que cada uno de nosotros ha recibido información, sin saberlo, de cómo es la sexualidad de sus padres. Y esto va a teñir el modo de ser sexuados nosotros como personas adultas. Es más, el modo de cómo fueron sexuados o de cómo son sexuados nuestros padres, ¿de quién dependió? De sus padres. Entonces, como no podemos irnos más atrás y más atrás y más atrás, que es lo que corresponde, decimos que la sexualidad de una persona va a estar influenciada, entre otras cosas que vamos a ir viendo, por la sexualidad de 2 generaciones antes de su propio nacimiento. Esto va a tener repercusión. Obviamente la de los abuelos, menor impacto, la de los padres, mayor impacto. Y la propia, el impacto, que es lo que nos sucede. Pero hay otro elemento también que juega un papel impactante, muy importante, que es la cultura. Cuando hablamos de sexualidad, es un término que se presta mucho a confusión, porque la mayoría de las personas piensan que sexualidad es erotismo. Y en realidad son 2 conceptos completamente distintos. El erotismo entra dentro de la sexualidad, pero la sexualidad es mucho más que el erotismo. ¿Cómo definirían la sexualidad? La capacidad de mentes trabajando. Es la capacidad de sentir placer.
Es decir, cuando yo entré hoy aquí y me encontré con el solcito, con un ambiente muy bonito desde lo sensorial, con un recibimiento cariñoso, ¿qué sentí? Placer. Estaba haciendo uso de mi sexualidad. Cuando yo tengo hambre y me encuentro con un plato de comida y empiezo a comer, ¿qué siento? Placer. Estoy ejerciendo mi sexualidad. Cuando yo observo un cuadro que genera en mí algo, estoy ejerciendo mi sexualidad. Cuando yo tengo una relación sexual, estoy ejerciendo mi sexualidad y mi erotismo, que va acompañado de la sexogenitalidad. Aclaro esto porque el término sexualidad lo vamos a usar mucho y es importante que lo usemos en el mismo sentido. Entonces, sexualidad es la capacidad de sentir placer. Dijimos que comienza con la vida misma y 2 generaciones antes. Esto es un poco lo que veníamos viendo, aún antes con el deseo de la madre que inviste con su propia libido al niño. ¿Esto qué significa? El deseo que tenga la madre de maternar. Las mujeres tenemos 2 tipos de deseo respecto de lo que es la maternidad. Uno es el deseo inconsciente y otro el deseo consciente de tener un hijo. A veces coinciden, muchas veces no coinciden. Entonces yo me puedo topar con una mujer que conscientemente dice, no quiero tener un hijo porque quiero terminar mi carrera, porque estoy recién en pareja y quiero disfrutar de mi pareja, X motivos, por razones económicas, pero el deseo inconsciente está en sentido positivo, es decir, el deseo de ser madre está. Entonces, algo, sin dudas, va a pasar para que el embarazo aparezca. O me olvidé de tomar las pastillas, o incluso, y esto la gente que trabaja en obstetricia lo sabe bien, o en salud lo sabe muy bien, bebés que nacen con el DIU pegadito en la cabeza. Es decir, siempre va a predominar lo que el ser humano tiene en su aparato psíquico, en la parte inconsciente, que lo que funciona en cerebro frontal, que es la parte consciente. Entonces, ese deseo de maternaje, como decíamos antes, va a influenciar en el modo de ser sexuado de ese bebé. Por eso tiene tanta importancia la comunicación que la mamá pueda tener con su bebé durante el embarazo, porque le está transmitiendo, ¿qué cosa? Indispensable en la sexualidad y que no es indispensable en la sexogenitalidad. El amor, el vínculo. El vínculo amoroso. Cerebro es quien comanda todo lo que nos pasa en el cuerpo. Es la central de operaciones con la cual nosotros nos movemos. Y el primer cerebro que se forma es el cerebro viejo, el más antiguo, el que traemos como especie desde hace millones de años, antiguamente llamado rinencéfalo, hoy llamado cerebro límbico. Está toda la información de cómo formar el cuerpo del bebé. Entonces, obviamente, es lo primero que se va a formar para empezar a mandar órdenes. Por eso ustedes ven las fotos de un embarazo de entre 3 y 4 meses y la cabeza es enorme y el cuerpo es muy chiquitito, porque lo que necesita el ser humano para crecer es la cabeza, que manda información de cómo formar el resto del cuerpo. En un principio somos un conjunto de células, luego se forma la parte neuronal, e inmediatamente cerebro límbico. A partir de los 18 días el cerebro comienza a desarrollarse y a reordenar las células de modo tal que conforme luego el cuerpo de un ser humano. Pero trabaja mucho y no solamente conforma el cuerpo,
conforma también el aparato psíquico, los esbozos del aparato psíquico. Durante el proceso, el feto produce más células neuronales que las que va a necesitar al nacer. ¿Por qué? Porque son las que utiliza para formar el cuerpo. Luego esas células desaparecen y ustedes saben que neurona que muere no regenera, pero sí el cerebro está en permanente estado de refetalización. Es decir, todo el tiempo está produciendo nuevas neuronas para lo que le hace falta. Ustedes sacan a una persona de un ámbito, lo mandan a otro, donde tenga que adaptarse, esto se ve muy bien en los estudios que se han hecho posguerras, por ejemplo, y el cerebro desarrolla partes que en el común de las personas no están desarrolladas para poder adaptarse a ese lugar. El feto necesita esa readaptación, porque va a ser la mudanza más importante, el cambio más importante que hacemos en la vida, como decimos al principio, que es salir del adentro al afuera. Y depende de cómo ese afuera lo reciba, va a ser la impronta con la que se va a manejar en ese afuera. Si lo recibimos bien, va a tener determinadas características. Si lo recibimos violentamente, va a tener otras características. Por eso es tan importante generar la producción de neurotransmisores, que es la hormona del cerebro, que provoquen placer en el feto para ir preparándolo a tolerar el cambio profundo que implica el momento del parto. De allí la importancia de que la mamá le cante, le hable, esté en permanente contacto con él, porque esto va a reforzar determinado grupo neuronal, es el sistema hipocámpico mamilar dentro del cerebro, para que el bebito pueda tolerar el momento del nacimiento. Pasamos a la otra. Entre las 14 y 20 semanas comienza la actividad emocional. Miren qué temprano. El bebé es capaz de sentir placer y displacer dentro de la panza. Hasta no hace muchos años atrás se hablaba, especialmente el doctor Raskowski, hablaba del feto en estado de nirvana dentro de la panza de la madre. Hoy sabemos que no es tan así. El feto está muy cómodo, pero también puede tener situaciones de displacer. ¿Cuáles son? Si hay una deficiencia placentaria, por ejemplo, es decir, el oxígeno o el alimento no le llegan bien, o si la mamá está en un estado de estrés violento, está su cerebro secretando hormonas que también rompen la barrera placentaria y pasan al bebé, lo cual lo pone en estado de displacer. Y esto quienes han sido madres lo saben muy bien. Si la madre está nerviosa o está sobreexcitada, ¿qué empieza a hacer el bebé? A excitarse, empieza a patear. Si la madre está en un lugar donde hay mucho humo, por ejemplo, él protesta. Pero no porque la mamá está en un lugar de mucho humo, sino porque a él no le llega el suficiente oxígeno. Entonces empieza a patear y de esta manera la mamá se da cuenta que algo le está sucediendo. Lo que pasa es que actualmente, y esto es una apreciación personal, ¿no? Estamos tan poco acostumbrados a escuchar nuestro cuerpo, todos, varones, mujeres, muy poco acostumbrados, ¿no? Habría que revisar esto y poder dar una vuelta y prestarle un poco más de atención a las señales que nuestro cuerpo envía. Las sensaciones interoceptivas de placer y displacer también las reconoce. Es decir, lo que les decía recién, ¿no? La falta de oxígeno en sus pulmones también son reconocidas como situaciones displacenteras. Esto es lo que veíamos hace un rato, no es casual que el primer órgano sobredimensionado que aparece sea el cerebro, porque es el que está organizando la estructuración del cuerpo y el aparato psíquico. Si bien el cerebro cumple órdenes genéticas, también comienza a desarrollar protofantasías. Y esta es una palabra seguramente nueva para la mayoría, salvo que haya alguna colega psicóloga. Protofantasías es el término difícil que eligió la psicología para hablar de la información genética que todos traemos. Es decir, todos nacemos, por ejemplo, sabiendo cómo es un coito.
viene en la información genética. ¿En qué gen? No sabemos, pero está en la información genética. Las que vieron La Laguna Azul, la película, recordarán que los dos personajes solos en una isla no hace falta a nadie que les dé educación sexual. Llegada la adolescencia saben perfectamente cómo unir sus cuerpos. Esto estaría dado por las protofantasías. El niño, que es lo que hablábamos hace un rato, evidencia vivencias de placer y de displacer, y esto puede constatarse a través del estudio de la sangre del bebé o cuando hay un bebé que ha fallecido, haciendo cortes anatómicos en su cerebro, se ve la impronta en determinadas zonas del cerebro que tienen que ver con el dolor psíquico o con el dolor físico, que están unidos por vías nerviosas. O sea que esto no es algo que decimos por decir, está anatómicamente, empíricamente comprobado. Esto lo vimos hace un ratito. Ustedes saben que dentro de los neurotransmisores están las endorfinas, dopamina, serotonina, adrenalina. Algunas son más famosas que otras. La adrenalina es la más conocida de todas. ¿Por qué? Porque nos hablan de ella cuando le tenemos miedo a los perros. Vos secretás adrenalina, el perro se da cuenta y te va a ladrar o te va a chusear un poco más. Hay algunas que están vinculadas con el miedo, como es la adrenalina. Hay otras que están vinculadas con los sentimientos de culpa, como es la serotonina. Es decir, cuando uno tiene esos estados de culpa insoportables por algo, que el cerebro está produciendo grandes cantidades de serotonina y de dopamina. Y hay algunas que tienen que ver con los estados de placer, como son las endorfinas. ¿Es una buena emoción el miedo? Es una de las emociones más importantes que tiene el ser humano. Si yo no tuviera miedo, ¿qué me pasa? Me muero. Me largo a cruzar la 9 de julio en semáforo en rojo y ya está. Lo más probable es que un auto me pase por encima. ¿Cuál es el inconveniente de las emociones, por ejemplo, del miedo? Cuando crece desmedidamente o cuando se aniquila. Ahí entramos en la patología. Pero el miedo es una de las emociones imprescindibles para sostener la vida. El estrés de nacimiento comienza con el trabajo de parto. Recuerden que en la panza durante el embarazo puede haber situaciones de estrés y muy virulentas algunas. Entonces vamos a hacer un repaso porque yo creo que de esto han hablado, ¿no, Ruth? Algo. Bueno, si ustedes ven que estoy repitiendo, me chiflan y pasamos a otro tema. ¿Cómo está el bebé en la panza de la mamá? ¿En qué posición? ¿Cuál es la posición del bebé? Fetal. ¿Y cómo es? A ver. ¿Sí? Bueno. Yo estoy en esa posición 5 minutos y me piden que me estire y me acuerdo de la familia completa de la persona que me estire. Probablemente se lo pida a alguna de ustedes y ustedes lo logren hacer con más facilidad que yo. Se lo pida a un adolescente y lo logre hacer. El niño tiene una flexibilidad que la naturaleza se encargó de otorgarle para poder tolerar ese cambio. No obstante lo cual, ese estiramiento produce un dolor y ese dolor produce un estado de displacer. Ahora, antes de hacer ese estiramiento y de tener la cabecita flexionada a pasar a deflexionarla, que es muy doloroso, adentro le pasan un montón de cosas. Las contracciones del embarazo, ¿cómo son? El útero, a medida que se va acercando el parto, comprime de manera igual en todas partes. En el momento del parto no es así, porque si no lo aprieta y nada más. Es más intensa en el fondo para que el bebé vaya descendiendo. En la medida en que va descendiendo, va entrando en el canal de parto,
que es ¿qué? ¿Por qué está configurado el canal de parto? Por la pelvis de la mamá, que es de hueso. Entonces, el pasaje de la cabeza, la pelvis tiene determinadas dimensiones en la entrada y otras, y en sentido contrario, ángulo de 90 grados, en la salida. Entonces, el bebé, ¿qué tiene que hacer? Encajarse, con lo cual golpea la cabeza contra la pelvis de la madre, el lugar es estrecho, es justo, y además rotar y volver a meterse en otro espacio más junto y volver a salir. Yo no lo voy a hacer porque duele, pero si yo choco hueso con hueso, voy a sentir dolor. El bebé siente dolor en el momento del parto, cuando hace el atravesamiento a través del canal. Por otra parte, ¿a qué temperatura está? A la temperatura corporal de la madre, aproximadamente 37 grados. Y sale a sala de partos, que en el mejor de los casos, ¿a qué temperatura está? Entre 23 y 24 grados, y si es verano, mucho menos, porque los adultos hacemos predominar nuestro bienestar y ponemos el aire acondicionado. ¿Qué me pasa a mí como adulta si me estoy duchando en invierno y suena el teléfono y tengo que atender? ¿Sí? ¿De qué humor salimos de la ducha? Bien. Él sale de 37 grados a 23, 24. Vamos a poner 27. Son 10 grados de diferencia. Y además, ¿cómo sale? ¿Seco o mojado? Mojado. Por lo tanto, la sensación sensorial, ¿de qué carácter es? Displacentera, negativa. ¿Ustedes han pasado frío alguna vez? ¿Qué se siente? Cuando uno se mete en el agua fría, ¿qué siente? Son como pinchacitos, ¿no es cierto? Pinchacitos uno al ladito del otro. Esta es la vivencia que tiene el bebé en el momento del nacimiento. Es de mucho dolor. Por otra parte, el bebé ve dentro de la panza de la mamá, dentro del útero. Tiene registro de claro-oscuro, pero muy apagado, porque la luz tiene, supongamos que la mamá está con su bikini tomando sol un día de verano. La luz tiene que atravesar la piel, la capa de grasita, el músculo abdominal, el músculo del útero, y recién entra al útero. O sea que lo que ve son vagas sombras. Y de pronto sale a la luz y lo que le espera es la lámpara cialítica. Si yo estoy durmiendo en mi cama tranquilamente y entra alguien y enciende la luz de arriba, ¿cuál es la primera reacción después de la puteada? Cerrar fuertemente los ojos, porque el rayo de luz hiere. Eso le pasa al bebé. ¿El bebé escucha dentro de la panza? Escucha, pero escucha muy lo que viene del exterior. Sí tiene registro claro y preciso del interior del cuerpo de la madre, latido cardíaco, por ejemplo. Pero lo que viene de afuera lo escucha muy suavemente, porque tiene que hacer el mismo recorrido. Y además él está en agua, ¿no? En líquido amniótico. Para que ustedes tengan una idea, el sonar de 2 pinzas es al oído del bebé lo que la sirena de una ambulancia es al sonido de un adulto. Así de estridente. ¿Esto es placentero o displacentero? Altamente displacentero. Por otra parte, todavía, cuando está coronando o cuando ya sacó la cabecita, está recibiendo información del estado emocional de la madre a través del cordón de la barrera placentaria. Y habitualmente, ¿qué le está pasando a la madre en ese momento? ¿Qué emoción predomina? En un parto tradicional, ¿no? Obviamente. El miedo.
Está muerta de miedo. Literalmente, no muerta, sino literalmente el miedo en su estado más puro. Y esto es el neurotransmisor que el chiquito está recibiendo a través de la barrera placentaria. Por lo tanto, la vivencia que va acompañando el momento del nacimiento es de neurotransmisores que generan angustia en el bebé. Esto es lo que hablábamos de la lámpara cialítica. ¿Qué lo tocaba en la panza? ¿Por qué estamos rosados en la panza? El líquido, las paredes del útero. Es decir, estamos en medio de terciopelo. Y de pronto, una vez que la cabeza asoma, nos empiezan a agarrar, a estrujar, a retorcer, porque es muy difícil parar la angustia del profesional y esperar que rote naturalmente, como la naturaleza hace que suceda. Lo que pasa es que para que eso suceda hay que tener paciencia, y si la naturaleza dispone un tiempo determinado, es por algo, nunca se equivoca. Ese tiempo es para que él se vaya adaptando a la temperatura, tiene la cabeza afuera, el cuerpo está calentito adentro, lo está protegiendo, y nosotros aceleradamente lo rotamos, lo empujamos. Entonces, ustedes van a ver algunas fotos donde, porque está mojado y además con un tosebáceo, muchas veces van a ver el modo brusco en que es sostenido. Bueno, esto es una de las pruebas empíricas para saber que el feto tiene dolor. Esto es un monitoreo externo y un monitoreo interno, hecho a la vez. Abajo están las contracciones fetales y arriba es un monitoreo externo. Mientras se le estaba realizando a la madre un monitoreo interno con el electrodo de Honck. ¿Saben qué es el electrodo de Honck? El electrodo de Honck es una aguja en espiral que se introduce por la vagina de la madre, rompe la bolsa, se clava en la cabeza del bebé y se gira para tomar una gota de sangre para ver si el bebé está sufriendo. Como ridículo, ¿no? Mide gases en sangre que indican si el bebé está sufriendo o no. Y siempre va a ver que está sufriendo, se está pinchando. Ahí lo ven como sale con el electrodo todavía clavado. Porque les aclaro, el electrodo dentro no se puede sacar. Se saca afuera porque hay que maniobrar para sacar el tirabuzón. Ustedes ven la presión que se está ejerciendo en la frente, en la cabecita del bebé. Para él es absolutamente novedoso y obviamente es displacentero. Y ven que ahí dice, comienza el miedo a la muerte. Todo esto, ¿en cuánto tiempo le pasa? En segundos y por primera vez. Por lo tanto, el miedo a la muerte, ¿en qué momento se instala en el ser humano? En el momento del nacimiento. Miren qué paradoja, ¿no? Uno nace y se instala para siempre el miedo a la muerte. Miedo omnipresente en todos los seres humanos hasta el día en que morimos. Lo que pasa es que la intensidad de ese miedo va a tener que ver con la impronta que primero grabamos vinculada al miedo a la muerte, que es en el momento del nacimiento y que queda grabada en cerebro límbico. ¿Se nota la presión de los dedos? Bueno, ustedes ven que hay una flecha aquí que marca la manito. ¿Es una manito relajada? Tensa. Ese es el preludio de la mano en garra. Cuando uno va al sillón del dentista, ¿cómo se agarra? Tiene miedo. No sabe qué le va a hacer y lo que le sucede no tiene registro ni control.
Ustedes ven la posición y está agarrado de la patita. Adentro de la panza no hay gravedad. Por lo tanto, no hay arriba, abajo, ni costado, costado. Pero cuando sale de la panza, hay gravedad. Por lo tanto, maniobrarlo bruscamente y mucho más tenerlo en esta posición, es como si a mí, por primera vez, con todo lo que decimos que le vienen pasando, encima me ponen en una montaña rusa. ¿Qué produce la montaña rusa? Vértigo, sensaciones de arcada, son vivencias sumamente desagradables, que ¿por qué nos causan tanta gracia y nos reímos? Que cualquiera que ha subido o ha visto sabe que es una risa absolutamente forzada, porque no hace gracia. ¿Pero por qué subimos? Porque la controlamos. Esto no lo controlamos. La controlamos es ilusorio, porque se descompuso y no controlamos nada. Pero es una manera de controlar la angustia grabada en el aparato psíquico en este momento. Yo no sé si se llega a ver con claridad, que está sostenido, cabecita abajo. Observen la virulencia. Claro, hay que sostenerlo, porque vuelvo a decir, está mojado y con unto sebáceo, pero eso provoca dolor. Acá tienen la mano en garra. Si yo les muestro esta fascia, ¿de qué es? De angustia, de dolor, de miedo. Sin embargo, durante años era un signo de que el bebé estaba bien. Y si no la producía, encima se le daba un chirlo en el traste para que llorara. Y produjera esta fascia. Es absolutamente absurdo, no hace falta ser muy intelectual o preparado en el tema para darse cuenta de que esto no es normal. Este es un bebé Apgardiés para la medicina tradicional. ¿Es Apgardiés? Está sufriendo, que es un parámetro que el conteo del Apgar no contempla. No lo contempla. Y sin embargo es lo que va a agravar nuestro modo de ser futuros. Sin embargo no está. Bueno, esta foto es azarosa, ¿no? Esta serie de fotos las tomé yo en un parto. Fíjense la sensación de impotencia, ¿no? Del bebé mordiéndose. Obviamente a esa altura no tiene registro como para madurez cerebral como para poder coordinar movimientos. La postura es casual, pero me pareció interesante porque creo que registra lo que emocionalmente le está pasando. Una sensación de impotencia muy fuerte. Entonces, todo lo que tiene que ver con las pulsiones de vida, Eros, queda aniquilado. Y lo que predominan son las pulsiones de muerte, Tánatos, así las llamó Freud, en honor de los dioses griegos, son las que están vigentes en este momento. Pero lo más importante en cuanto hace a lo negativo no le ocurrió. ¿Es necesario medir la cabecita? ¿En qué modifica? En negativo nada más. Esto no es un paño de terciopelo. Esto es una salea que en cualquier hospital y una se lava la cara y se seca con esas toallas, sabe que raspan terriblemente. Nos raspan a nosotras que tenemos la piel curtida, algunas un poco más que otras. Imagínense la piel del bebé. ¿Por qué se lo limpia? Si el unto sebáceo sí existe por algo, para protegerlo. ¿Protegerlo del qué? ¿De qué? Del frío. Lo mismo que el pelito. Lo pelamos y le ponemos un gorro de lana
O sea, algo biológico que al bebé no le molesta, se lo sacamos y le ponemos algo que sí le molesta. ¿O qué hacen los bebés cuando son un poquito más grandes y uno le pone el gorrito de lana o la hebillita, la nena, la vinchita? ¿Qué hace? Se lo saca, porque le molesta. Desafortunadamente después las mujeres nos bancamos cualquier cosa en función de la belleza. Pero a esa altura son muy sabias las niñitas, bichitas, moñitos y todo lo demás, lo sacan. Esta es una maniobra que se puede hacer en el regazo materno tranquilamente si es que nos encontramos con alguien muy obsesivo que quiere realizarla, porque habitualmente en un parto normal hablábamos hace un rato con Ruth acerca de las gotitas. Las gotitas cumplían una función hace muchísimos años que tenía que ver con procesos infecciosos en el canal de parto, en la madre. Hoy en día esto no sucede, además las madres vienen controladas, controles de embarazo, o sea que es al divino botón y es algo que produce una sensación sumamente molesta. Sí. Fíjense el tamaño de la sonda respecto del tamaño de la narina del bebé. Esa sonda se usa en adultos. Digamos, teóricamente sirve para sacar mucosidad de pulmón. ¿Va a pulmón? ¿Dónde va? A estómago. Entonces, ¿sirve para algo? No. Y encima, en muchos casos, se lo hace mecánicamente con un aspirador, que quien lo ha escuchado sabe que hace un ruido ensordecedor y además aspira al vacío, con lo cual si ustedes la puntita de la sonda la ponen bajo el microscópico van a ver colgajos de la mucosa del bebé, es decir, se lo arranca y eso produce un dolor sumamente intenso y absolutamente innecesario, porque si el chico está aspirado hay que hacer otras maniobras, estas no sirven. Esto está frío, es metal, y aunque yo le ponga una mantita, sigue siendo duro y frío, es metal. Por lo tanto, el bebé sigue llorando. Ustedes fíjense qué paradoja. En sala de partos el llanto es un signo vital. Media hora después en la habitación es un signo de displacer. Es insólito. El llanto siempre es llanto. Y siempre está diciendo que quien llora está en estado de displacer. ¿Qué importa si son 3 kilos 530 o 3 kilos 150? Importa, porque la mayoría de los familiares la primera pregunta que hacen es ¿cuánto pesó? No importa para nada. Y es algo que estamos sumando altamente displacentero. Pero yo les decía que lo más displacentero todavía no lo hemos mencionado. Y lo más displacentero, lo que nos pone más al borde de la vivencia de muerte, es el corte prematuro de cordón. El bebé respira por el cordón. En el momento del parto empiezan a funcionar vías aéreas superiores. Los pulmones, ¿cómo están? Nunca tuvieron oxígeno, están colapsados. Entonces, la primera vez que yo inspiro aire, los despego. ¿Esto qué produce? Dolor. Entonces, el bebé, que no es ningún tonto, es bebé, ¿qué hace? Deja de respirar. Deja de respirar y ¿qué le pasa? Se ahoga. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a respirar. ¿Y qué le pasa? Siente dolor. ¿Sí? ¿Alguna de ustedes, si ha tenido o conoce a alguien que tenga asma o alguna enfermedad en la cual falta el aire, es la enfermedad que más en la vivencia de muerte nos pone y tiene que ver con este momento? Más allá de la fisiología, que obviamente es lo vital para el ser humano, ¿no? Para cualquier ser vivo, el oxígeno. Entonces, si nosotros no cortamos el cordón y permitimos, como la naturaleza indica, que la placenta se desprenda y salga, que demora un tiempo, el chico mientras está
experimentando la respiración con vías aéreas, está recibiendo oxígeno por el cordón. Por lo tanto, la vivencia de asfixia baja notablemente, con lo cual no produce ni miedo ni angustia. Entonces no llora, que es lo que ustedes van a ver después. Bueno, este es el reflejo de Moro. El reflejo de Moro se llama reflejo de Moro o reflejo de susto. Y consiste, para las que no trabajan en sala de partos, en poner el bebé sobre la mesa. Saben que el chico nace con reflejo de prensión, ¿no? Entonces uno le pone los dedos y el bebé, como reflejo, se agarra de los dedos. Levantarlo un poquito y soltarlo. Si se asusta, abre los brazos. Eso significa que neurológicamente está bien. Ahora, si neurológicamente no está bien, si es un bebé con trastornos neurológicos, ¿qué resuelvo yo haciendo esa prueba en ese momento? Absolutamente nada, porque en ese momento no se puede hacer nada. Y la otra forma en que se hace el reflejo de Moro, en que se toma, es el bebé acostado y golpear fuertemente con las dos manos al lado de él, cosa de que haga un sobresalto. Si abre los brazos, está bien. Si no, daño neurológico, que no tiene cura. Ahí lo tienen en vivo y en directo el Moro, ¿eh? Reflejo de Moro. Entonces, cuando punteamos con 10 el APGAR, ¿estamos tomando realmente el bienestar del bebé? No. Pero ¿esto a quién tranquiliza? A los profesionales. Y a la mamá la tranquiliza porque ya tiene la información. Muchas veces cuando uno trabaja en el curso de psicoprofilaxis con el parto humanizado, respetado, como le quieran llamar, parto natural, como le quieran llamar, y uno habla de todas estas cosas, está maravilloso, pero la madre entra en sala de partos, nació el bebé y lo primero que pregunta es ¿por qué no llora? Y sabe que no tiene que llorar, y que no llore no significa que esté mal, por el contrario, significa que está bien. Sin embargo, la impronta cultural es tan fuerte que en la mayoría de los casos preguntan si pasa algo si no lo escuchan llorar. Estamos atravesados por la cultura en todos los aspectos de nuestra vida. Afortunadamente esto se ve bastante menos, pero desgraciadamente hay lugares en los cuales todavía se trabaja de esta manera. Porque el estrés del nacimiento está el bebé capacitado para tolerarlo, el biológico, no el que se produce con la intervención de la mano del hombre. Las luces, el apretujamiento, el tironeo, todo eso, el biológico, el bebé está preparado para tolerarlo, es más, lo necesita, porque eso le permite poner en marcha mecanismos de defensa para adaptarse de la vida intrauterina a la extrauterina. Entonces, para eso está preparado. Para la conducta intervencionista no, que es necesaria cuando hay algo patológico, porque está en juego la vida del bebé, pero si no, no es necesaria en absoluto. Pero acá es el lugar donde se constituye el trauma de nacimiento. La diferencia entre estrés y trauma es que el trauma es una sensación displacentera que perdura en el tiempo. Entonces, si se instaló el miedo a la muerte, si el chico está bajo situación de miedo, si está en situación de estrés y después yo lo dejo solo en estas condiciones, ahí sí estoy configurando el trauma de nacimiento del cual hablaba Otto Rank hace muchísimos años atrás. El nursery, y las que trabajan cerca de esa área saben, el chico duerme o llora. Y cuando un bebé llora, uno está acostumbrado a decir como primera opción, tiene hambre. Y a veces tiene hambre, pero el bebé llora por muchos motivos, siempre displacenteros, porque tiene hambre, porque tiene sed, porque reclama amor, porque requiere un continente afectivo, porque estuvo soñando, los bebés sueñan, y vienen de atravesar una situación traumática, así que generalmente los sueños no son sueños placenteros,
se acercan más a las pesadillas, porque está sucio, es decir, siempre llora por una situación de displacer. Esto es lo que veíamos al principio. ¿Qué función cumple el padre en sala de partos? Muy bien. Es la contención a la figura de la mujer. La contención, y acá quiero ser muy cuidadosa, porque si no parece que necesitamos de la contención de el género para poder parir. Y esto no es así, las mujeres parimos solas y sin ningún problema. Sino el sostén de la pareja, porque ahí están involucradas los dos psiquismos, las dos mismidades. Porque si no queda como que necesitamos la figura masculina para parir, y esto no es así. Lo que necesitamos es el vínculo amoroso, que en algunas mujeres no es un varón, puede ser la figura materna, puede ser la de una amiga, quien ella elija como figura reaseguradora en un momento de tensión sexual. Y el padre, como función paterna, no va a tener injerencia hasta el 3er año de vida del bebé, en la situación edípica cuando rompe la diada madre-hijo. Hasta el 3er año es la figura emocional más importante en la vida del niño después de la madre, porque es el que está con él en la casa. Pero como función, recién en el 3er año, en el rompimiento de la diada. El trauma de nacimiento resquebraja el psiquismo, los miedos universales, la soledad, la oscuridad, la altura, el abandono, que son los miedos que tenemos todos, tienen su cuna en el momento del nacimiento, incluyendo la capacidad humana de gozar. Es decir, desde mi profesión diríamos, toda neurosis se origina en sala de partos. Por eso quienes trabajan en sala de partos tienen un compromiso con el futuro de ese bebé que están atendiendo inmenso. Y por otra parte, la gratificación que uno siente cuando respeta a ese bebé y a esa mamá, la devolución emocional por parte de la mamá y del bebé, es tan importante que es lo que nos permite sostener este trabajo tan estresante que es acompañar en el momento del parto. Esa foto es preciosa. Por lo menos a mí me gusta, ¿no? Entonces, si nosotros podemos decodificar el lenguaje del bebé, si podemos entender qué es lo que le pasa cuando intervenimos, el daño involuntario, por supuesto, pero daño que estamos haciendo, es la única manera de que lo podamos transformar. Lo que pasa es que a veces resulta, y esto me lo dicen mucho, muy complejo darse cuenta por ahí de que uno vino metiendo la pata y reconocerlo como tal, ¿no? Entonces aparecen las justificaciones. A mí siempre me llama mucho la atención que la gran mayoría de audiencia en este tipo de encuentros, hay muchos profesionales, pero siempre, si hay, son muy poquitos quienes faltan. El momento del parto puede ser un momento de placer, tanto para la madre como para el niño. Fíjense, la palabra obstetricia significa estar a la espera, esperar. Es algo para lo cual la sociedad cada vez nos prepara menos. Es todo ya. Ya ni la propaganda en la televisión nos bancamos, ¿no? Uno agarra el control remoto y empieza a hacer zapping desesperadamente, pues no se banca el momento de espera. Como que produce una cosa de angustia el tener que esperar. Y a veces el esperar significa salud, sobre todo en estas situaciones. Hay otra manera de parir, donde el dolor no es sufrimiento. ¿El parto duele? El parto duele. Hace muchos años atrás se decía, curso para el parto sin dolor.
Mentira, el parto duele. El dolor es algo fisiológico y necesario, como vimos. Lo que pasa es que a toda emoción física siempre la acompaña una emoción psíquica. Si lo que acompaña el dolor es el placer, como en una primera relación sexual, el dolor no se registra casi. Pero si lo que acompaña el dolor es el miedo, el dolor se transforma en sufrimiento. Y ahí duele mucho más. Es como una lente de aumento que pusieron. Una lente cóncava en un caso y convexa en el otro. Miren la diferencia en la carita. Termina de coronar y acaba de sacar su cara. Esta es la vulva de la mamá. ¿Ven la cara cuanto más relajada está? Nadie lo está tocando. Él está registrando todo lo que la naturaleza lo preparó para tolerar, el cambio de temperatura, etc. La luz no está dirigida a sus ojos, no hace falta el parto a oscuras. Con que no haya una luz que hiera la retina del bebé es más que suficiente. En esa la maniobra que está haciendo el médico es limpiar los mocos que por compresión de la vulva de la madre salen en el momento del parto. Sería el equivalente del momento en que ponen la sonda en las diapositivas anteriores. Fíjense la manera diferente de recibirlo, ¿no? Ahí se lo está sosteniendo, con lo que implica la palabra, sostener, que es nuestra tarea, ¿no? Observe, todavía está unido a la madre por el cordón, el alumbramiento no se realizó. ¿Ven la diferencia en la expresión? No está llorando, está con los ojitos abiertos, obviamente está edematizado porque necesita un plus de agua para las primeras horas hasta que la madre pueda proveerlo de leche. ¿Ven la manito relajada? Esto sería el momento en que nosotros vimos se hacían todas las pruebas, se lo lavaba, se lo medía, es pediatra, con friccionar contra su vestimenta, el coso del estetoscopio, que nunca sé cómo se llama, el de metal, sí. Lo calienta un poquito, lo apoya sobre la salida porque se registra igual y evita una situación displacentera. Y observen la cara de la madre, todavía no se produjo el alumbramiento. Y esto es importante de rescatar porque el alumbramiento molesta, a veces duele bastante. Y si ha habido episiotomía, la sutura también molesta, aunque se haga el botón, como dicen los anestesistas, de anestesia, el toquecito. Ahora, ¿qué diferencia de registro habrá en una mamá que está lejos de su bebé, que se lo han llevado en el nursery, que está pensando si tiene los 5 deditos, si está completito, si está bien, si se murió, si no se murió, si se lo van a cambiar, si no se lo van a cambiar, al registro de dolor que tiene una mamá que está enamorándose y haciendo el proceso de adopción psíquico de su hijo con él en brazos? El registro de dolor es completamente distinto también en la mamá. Este sería un verdadero apocardías. ¿Dónde está mirando? ¿Y qué cosa de la mamá? Los ojos. Y este no es un detalle menor, es un detalle fundamental. Los ojos de la madre son el espejo donde el niño se ve mirándose y amándose, lo cual da inicio al narcisismo primario, que es la capacidad de amarse para después poder amar a otros. O sea, la mirada de la madre es fundamental,
Por eso durante tantos años hubo una patología, se llamaba marasmo, que desgraciadamente en algunas provincias de nuestro país empezó a aparecer de nuevo, que lleva a la muerte al bebé, que es la falta de amor. Son los bebés que son abandonados y no son mirados. Entonces la mirada de la madre cumple un rol fundamental para la estructuración del aparato psíquico de cada uno de nosotros, lo que instala el narcisismo primario, el espejo. Situaciones de placer que en el momento del parto se pueden llevar adelante. Y la puede llevar adelante la mamá, ¿no? Que esto no tiene nada que ver con meterlo abajo del chorro, como ocurre en muchas instituciones hospitalarias, y fregarlo para sacarle el unto sebáceo. Esto es puro placer. En lugar del reflejo de Moro, placer. Y acá yo les puse las fotos, el equivalente más o menos, ¿no? Para que se registrara bien la diferencia entre una postura teórica y la otra. ¿Se llegan a ver bien las fotos? Bien. Esto que le ocurre al bebé tiene un concomitante, que es lo que le pasa a la mamá, mientras al bebé le está pasando todo esto. Porque en nosotras las mujeres, además de compartir con los varones la angustia primaria, el modo de tener miedo en la vida, que esto lo vamos a ver si tenemos tiempo en la tercera exposición, que no creo, pero bueno, se los adelanto ahora. Un bebé que nace seguro, que tiene un continente emocional. Nosotros hicimos el seguimiento durante muchos años de los chicos. Es un chico que ingresa al jardín de infantes y el desapego le cuesta mucho menos, es decir, el proceso de adaptación se hace mucho más rápido porque son chicos que no tienen miedo. Empiezan a caminar 1 o 2 meses antes que el común de los chicos, porque el caminar es alejarse de la madre. Entonces, no es que neurológicamente son superiores, es una cuestión de miedo a alejarse de la madre. Es decir, hay una serie de cambios en la conducta del bebé que están indicando justamente esto, que el miedo está dentro de los carriles de la normalidad y no de la patología. Lo que pasa es que en nosotras las mujeres, la forma en que nacimos también va a condicionar la forma en que vamos a parir. Y el registro, la huella anémica de nuestro nacimiento, no hay espacio más atractivo para que se manifieste y exprese que sala de partos cuando estamos por parir. Bien, ¿alguna pregunta respecto de esta primera aproximación? Te va a sorprender muchísimo. Esta experiencia fue hecha en el año 76 en el Hospital Churruca, donde el médico que la realizaba, yo, una obstétrica y una maravillosa enfermera que nos acompañaba, realmente un ser humano maravilloso, éramos los locos. Y cuando entrábamos a sala de partos, todo el mundo se iba. Porque usábamos sillón de parto, porque se bajaban las luces, porque se ponía música. Imagínate, año 76, además, lo que significa el año 76. Desde entonces estamos trabajando en este tema. Ahora, para nosotros es como ver el sueño realizado. Queda muchísimo por hacer, pero a comparación de lo que pasaba en aquel momento, es una maravilla. Pero desafortunadamente hay lugares donde todavía se sigue manejando de la misma manera. Desafortunadamente. Sí.
los otros resultados, decís vos. Sí. Yo creo que tipificar nunca es saludable, etiquetar nunca es saludable, rotular nunca es saludable. En mi profesión, muchas veces el paciente te dice, ¿qué tengo? Y está sufriendo. No le sirve de nada que yo le diga es una neurosis obsesivo-compulsiva. Por el contrario, entonces, si nosotros podemos sacar el Apgar del registro auditivo de los padres y que ellos den el propio Apgar mirándolo, maravilloso. Sirve para eso nada más. Sí. Efectivamente, efectivamente. Sí. Sirve para eso, para estigmatizar y que los padres queden con... Es tremendo, sí, no. Por ahí uno cuando lo dice en las clases pasa como algo... Pero cuando uno lo ve en la vivencia emocional de un ser humano, se da cuenta el peso que esto adquiere, ¿no? Peso negativo que esto adquiere. Así que habría que borrarlo. Sí. Es una pregunta más que interesante la que vos estás haciendo. Vos suponte que estuviésemos con la temperatura adecuada a esta época del año, ¿no? Estamos acá con calefacción. Entonces, la cesárea sería, me sacan de acá y me ponen en el medio del parque. Es decir, mi organismo no tiene tiempo a hacer el proceso de adaptación. Lo ideal sería que acá hubiera un pasillo, ¿no? Yo en la facultad pongo el ejemplo, mientras uno sale, toma el ascensor, recorre el interior, el clima va cambiando, el cuerpo se va adaptando, cuando sale a la calle siente frío, pero está adaptado, no es brusco el cambio. En la cesárea el cambio es muy brusco. Por eso es importante, cuando es una cesárea de urgencia, ya la madre con las contracciones y la situación de estrés de la situación misma de urgencia, hacen que el bebé ponga en marcha los mecanismos adaptatorios. Ahora, si es una cesárea programada, como muchas veces ocurre, desgraciadamente por una cesárea anterior o por una desproporción pélvico-fetal o por alguna causa médica, lo ideal es que la mamá tenga contracciones antes de entrar a quirófano. Es decir, que se produzcan contracciones que hagan que el bebé entre en una situación biológica de displacer para poner en marcha los mecanismos adaptatorios. Ahora, todo parto que escape al parto biológico va a dejar una marca distinta. Del mismo modo si se utiliza un forceps. Del mismo modo si es un prematuro o un embarazo tardío, como muchas veces ocurre, pasado, como dicen en obstetricia. Todo lo que se sale del ámbito de lo esperable biológicamente siempre deja una huella, que podrá ser más profunda o menos profunda, depende de la diferencia con lo esperable o depende del accionar que se tome en el caso del parto por parte del equipo médico. En una cesárea programada, donde no hay contracciones porque es programada precisamente con tiempo, hay que provocar un tiempo de contracciones, un tiempo donde el bebé vaya sintiendo ese displacer que es biológico para que pueda poner en marcha su cerebro los mecanismos de adaptación. Entonces es una pregunta sumamente interesante la que vos haces, porque pocas veces se tiene en cuenta qué pasa con lo emocional en cesárea o forceps. Y es un tema muy interesante, muy interesante. ¿Alguna otra? ¿Nos tomamos un café y seguimos, les parece? ¿Vamos bien así?
¿Sí? ¿Repetí mucho lo que dijeron otras colegas? ¿No? ¿Bien? Bueno, nos encontramos después del cafecito.